Y entre esas hermanas que iban, había una hermana que ella era hechicera cuando estaba en el mundo. Ok. Y en un momento determinado vamos caminando en la calle, vamos hablando de la palabra de Dios, pero en un momento determinado ella dicen, tranquilo, nadie se mueva. Wow. Y ella me dice, Dios mío, el Señor reprenda al diablo. Y mira ese espíritu mundo Wow. donde va ahí volando. Uf. Es una hechicera. Y cuando yo Santo Dios. de repente miro, ella me dice, yo digo, ¿a dónde está? Ella me dice, mira para allá. Cuando yo miro, yo veo esa persona, veo ese espíritu Dios mío. como una persona vestida de negro que va en el aire así rápido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Yo lo aconsejo que lo borren, Cookie. Comenzamos Sí. en Dame un 3. segundo. Está muy feo eso de ese audio. Déjame ver, tener esto. Ahora sí, vamos. 3, 2, Q. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darle play a este video. Sé que fuiste motivado, motivada a escuchar una palabra y un testimonio que va a hacer crecer tu fe. La palabra de Dios establece en que este evangelio se ha de predicar por fe. Amén. Por testimonio, para que la gente escuche, aleluya, lo que Dios ha hecho en un hombre o en una mujer. Hoy tenemos a un invitado, a un pastor, a un hombre de lejana tierra, viene con una palabra poderosísima, con un testimonio sobrenatural. Prepárese para escuchar palabra de Dios y un testimonio que vencerá su vida, su casa y su familia. Dejaré para que el pastor se esté presentando a ese pueblo de Dios. Pastor, Dios le bendiga mucho, bienvenido. Dios le bendiga en esta hermosa mañana Amén. que Dios nos ha regalado. Es un placer estar aquí en Excelencia Cristiana. Esperamos que esta reunión sea de bendición para nuestras vidas. Sí. Damos gracias a Dios porque Él siempre nos motiva a poder llevar su palabra donde quiera que nos encontramos. Aleluya. Y gracias a este programa porque ha sido de gran bendición, sé para mucha vida. Esperamos que este momento sea de gran bendición para todos los que nos escuchan y que usted preste atención a lo que en esta mañana le estaremos hablando. Dios le bendiga mucho. Amén, amén, pastor. Qué bendición hay que esté acá con nosotros y que bendiga al mundo entero con una palabra de Dios. Sé que su testimonio va a bendecir mucha gente. Sé que mucha gente que están ahí, diferentes países, naciones, al escuchar su testimonio, van a decir, si Dios lo ha hecho con él, también Dios lo puede hacer conmigo. Y eso va a hacer que ellos se acerquen al Dios del cielo. Gloria a Jesús. Pastor, quisiera comenzar preguntándole sobre su hogar, su familia, dónde usted, ¿verdad?, nace, en qué lugar, en qué sector. ¿Eran cristianos sus padres o no eran? Y ahí vamos a escuchar, ¿verdad?, cómo usted conoce a Dios y cómo entiende el llamado de Dios hacia su vida. Amén, amén. Yo me crié en un lugar llamado el kilómetro 36 de la carretera Mella. Un lugar totalmente plagado por la idolatría. Que allí se hacen cultos idolátricos. Venimos de una familia que también incurría en estas prácticas idolátricas, se involucraba siempre en estas cosas. Pero Dios tuvo misericordia en un momento determinado de nuestra familia. En un momento oportuno Dios entró a nuestra familia. Sí. Porque hay algo bueno de Dios, que Dios nunca llega tarde. Aleluya. Dios siempre llega a tiempo. En el momento que las personas menos esperan, ahí llega Dios. Santo Entonces Dios. nuestra familia era una familia que arrastraba la idolatría. A pesar de vivir en un lugar idólatra, Sí. venían de una familia que adoraba ídolos. Es decir, no tenían un conocimiento de Dios. Aleluya. Y llega el evangelio a nuestra familia de una forma muy sorprendente. Sí. Porque a veces Dios permite situaciones en la vida de la persona para poder obrar, para Así poder es. entrar. Porque Dios llama a las personas de diferentes formas. Sí. A veces hay gente que dice, no, pero
no es solamente a través de la predicación que Dios llama a la gente. Aleluya. Muchas A veces formas. Dios permite situaciones en la vida de las personas para que las personas conozcan a Dios. Sí. Y de la forma que mi familia conoce a Dios es a través de una tía, que ella ya está en los brazos del Señor. Aleluya. Tenían una tía que se enfermó de cáncer. Ella fue en un momento determinado al hospital Sí. y le detectan cáncer. Wow. El cáncer ya estaba muy avanzado y cuando ella llega a la familia, al hogar materno, llega sin sitio, llega Aleluya. angustiada, llega llorando Wow. porque le detectaron cáncer y el cáncer estaba muy avanzado. En este momento, cuando ella se reúne la familia, que ella da la noticia, entonces una de mi tía dice, se hinca y se postra Aleluya. y dice, Señor, si tú permites que mi hermana se sane de este cáncer, yo te voy a servir para Wow. el resto de mi vida. Gloria a Dios. Y te entrego mi familia a ti. Santo Jesús. Y de esta manera entonces entra la tía que tenía el cáncer al proceso de la quimio y demás. Sí. Y sale bien. Aleluya. Y entonces mi tía que hace la promesa al Señor inmediatamente se entrega Santo. a los brazos del Señor. Wow. Entonces gloria. comienza la bendición de Dios en nuestra familia. Santo. A pesar de que había mucha gente, sí, atada en la idolatría, pero Sí. ya mi tía rompe con la cadena, Gloria rompe a con Dios. esa maldición. Ya cuando ella viene, se entrega a los brazos del Señor. Luego Sí. otra tía, que es hermana de ella, la hermana mayor, también le sigue y se entrega a los brazos del Señor. Aleluya. Es decir, ya hay dos pilares en la familia que Sí. están orando por la familia. Pero está la patrona, mi abuela, Santo. no conocía a Dios, ya mi abuelo había muerto. Sí. Mi abuela no conocía a Dios, tenía sus cuadros, sus imágenes, me Wow. acuerdo, le prendía sus velas, Ay, pero ay, ay. a través del testimonio de sus hijas y de la predicación Sí. de la palabra de Dios, ella también vino al camino del Señor. Aleluya. Ya ella, mayor de edad, vino, se entregó al camino del Señor. Gloria a Dios. Entonces ahí comienza el proceso de Dios obrar en la familia, Sí. de Dios trabajar en la familia, de Dios hacer algo por la familia. Fíjate, Ignacio, que en el lugar Wow. donde nosotros estábamos ubicados no había iglesia, sino que la iglesia nos quedaba retirado y para ir a la iglesia había que caminar un poco lejos. Entonces cuando mis Wow. tías llegan al ¿Cuánto? camino de Dios, Disculpe ahí, más o menos, ¿cuánto? ¿1 kilómetro, 2 kilómetros? 2 kilómetros tenían Dios que ella mío. caminar A pie para ir a la a pie iglesia. para ir a la iglesia. Y ella dice que iban todas las noches a la iglesia, se gozaban Dios. en el Señor y volvían a su casa. Vale, 4 kilómetros entonces. 4 kilómetros. 2 para ir, 2 para y dos volver. para venir. Incluso una vez me cuenta un testimonio de una de mis tías que una vez le salió un hombre endemoniado. Ellas venían de la iglesia y le salió con un machete queriéndola a machetear. Ay, santo. Pero una de ellas se puso a orar y el hombre se le cayó el machete de la mano. Aleluya. Dios hizo una obra en Uf. ese Gloria a Dios. hombre, en ese momento. Sí. Porque Satanás no quería en ese momento que la familia fuera libertada. Ay, ay, porque ay. él sabía lo que venía, él sabía que había una generación que le iba a servir a Dios. Sí. Había una generación que iba a venir al camino del Señor y que en ese lugar donde estaba plagado de idolatría Ay, iba a ay, haber ay. una luz. Tremendo. Entonces, cuando mi tía comienzan a orar al Señor porque la iglesia le quedaba lejos, Sí. no había iglesia en el lugar donde estaban, ellas comienzan a orar, le dicen, Señor, queremos una casa para adorarte, para este lugar, Sí. para que la gente venga al camino de Dios, y comenzaron a trabajar. Aleluya. Buscaron hermanos de otro lugar, la ayudaron y allí establecieron una pastora. Gloria Y a ahí Dios. comenzaron a trabajar y se comenzó a predicar la palabra de Dios. Gloria La a gente Dios. comenzó a acudir al camino de Dios. Había muchas dificultades. Pues, ¿Cómo cuáles? tú sabes que en un lugar idólatra siempre hay levantamientos. Siempre Sí. hay gente que se oponen a la obra de Dios. Siempre el enemigo levanta hechiceros. Exacto. Eso le voy a preguntar, cuando usted se refiere a la idolatría,
quizás muchos que estén en diferentes países entienden que se refiere a hermanos católicos que tienen 2 o 3 cuadros. ¿O a qué nivel usted se refiere a idolatría? ¿A lo que es ya hechicería, brujería, Ahí, a los que se montan, a los gagá? ¿A qué nivel se refiere usted de esto? en ese lugar donde nosotros estamos hay una capilla y ellos tienen de la Virgen. Ellos hacen una fiesta patronal todos los 21 de enero. Ay, ay, ay. Es algo muy grande. Y a pesar de esto, de hacer la fiesta, vienen personas de otros lugares, hacen pacto allí. Hay una cruz de camino. Ay, ay, Vienen, ay. degollan gallinas, hacen a O veces sea, eso vienen es gagá, hacen prillé, santería. hacen muchas cosas. ¿Usted me entiende? Hacen trabajo en ese lugar, Ay, ay, cerca ay. de ese lugar. Y eso, todo eso es provocación Sí. de guerra para la iglesia, Sí. o era provocación de Claro. guerra en ese momento. Invocan demonios ahí, claro. Exacto, se invocaba espíritu inmundo y la iglesia siempre tenía que estar batallando Ay, contra ay, esos espíritus, porque se enviaban espíritus de enfriamiento Sí. para la iglesia, para que la Santo iglesia Dios. no avanzara, para que la iglesia cayera, que la iglesia se cerrara. Ay, ay, Y ay. cuando la iglesia comenzó, había mucha dificultad en la iglesia, me acuerdo yo, todavía no era yo cristiano, pero yo estaba un jovencito, Sí. un adolescente, había mucha dificultad Sí. en la iglesia, pero a pesar de la dificultad, Dios nos entregó la victoria en aquel lugar. Aleluya. Pastor, cuando ya deciden pedirle a Dios por una iglesia, ¿verdad? Y yo sé que tuvieron muchas luchas, muchas batallas, porque por muchos años en ese lugar, como usted nos cuenta, reinó lo que es la hechicería, la brujería, la idolatría. En uno de esos momentos, cuando comienzan a levantar la iglesia, ¿usted recuerda si hubieron brujos de esos hechiceros que se levantaron literalmente en contra de la iglesia que estaban levantando? Claro que sí. Luego que la iglesia se levantó, se plantó, en una ocasión se estaba haciendo una vigilia de oración. Y una persona usada por Satanás, que era, él se montaba Sí. y él trabajaba con la hechicería. En una ocasión determinada estaba la vigilia en su fuego, como a las 2 de la mañana, la iglesia envuelta en un fuego, Ay, en una ay, ay. unción, y de repente se escuchan todas esas piedras en la ventana, Wow. en el zinc de la iglesia, y al otro día cuando los hermanos salen de la vigilia, la iglesia tenía las ventanas rotas Ay, ay, ay. y el zinc lo tenía abollado por muchas partes. Dios Porque esa mío. persona se levantaba en contra de la iglesia. Él vivía cerca de la iglesia, pero él no quería, lo que había en él, no quería que la iglesia estuviera ahí. Sí. Entonces él comenzaba a hablar mal de la iglesia, a decir que esa gente no dejaban dormir a la gente, a decir que esa gente estaban locos. Ay, ay, ay. Y muchas cosas para que la iglesia no siguiera avanzando. Sí. Pero allá no se tomó ninguna situación de ir a la policía porque se entendió que espiritual. era una guerra espiritual Sí. que se estaba librando, sino que se siguió batallando hasta que esa persona tuvo que mudarse de ese lugar. Ay, Tuvo ay, que ay. mudarse. Bien, pastor. Aparte de ese hombre, ¿verdad? Que se dejó usar por el enemigo. Cuando usted comienza el evangelio, nos cuenta de que su tía, ¿verdad? Se convirtieron, hicieron un pacto con Dios. Aleluya. Pero ya en su vida personal, ¿usted recuerda cómo usted entra en sí ya al evangelio? ¿Cómo usted decide ya ser siervo de Dios? Amén, amén. Estaba yo una noche, eran como las 7:30 de la noche, y estábamos jugando el grupo de muchachos porque éramos muchos que habían en la familia, Sí. jovencitos, y estábamos jugando cerca de la calle, y los muchachos me hacen una broma, y yo, cuando ellos me hacen esa broma, me asusto, Sí. y cojo para la iglesia, a refugiarme en la iglesia porque estaba Wow. asustado. Y cuando me siento en la iglesia, me siento en el último banco de atrás. Me acuerdo que era un miércoles 18 de enero Dios del mío. 2002. Wow. gloria. Y había una persona predicando, un joven estaba predicando un mensaje muy fogoso, estaba hablando acerca del arrepentimiento, él estaba hablando. Y me acuerdo yo que yo me senté allí y esas palabras comenzaron a trastornar mi mente, Wow. a trastornar mi corazón. Como que la mente se me fue a lo que él estaba diciendo. Era muy joven usted cuando eso. Sí, tenía 12 años Dios. cuando eso, y
cuando él hace el llamado, él dice, ¿quién quiere a Cristo? Yo sentía que había algo dentro de mí Dios. que me decía, me impulsaba a arrepentirme, pero había Aleluya. también, sentía en mis pies cadenas y en mis Uf, brazos, wow. que no podía moverme, no podía levantar la mano. Y mientras la iglesia oraba, él hacía el llamado, yo intentaba levantar la mano. Aleluya. Y dije con la boca, yo quiero a Cristo, pero no podía levantarme. Había una gran lucha. Dios, lo dijo con su dentro boca. de mí, con mi boca lo dije, pero no podía moverme del asiento donde Uf. estaba, porque sentía que estaba atado al asiento. Había sentía Los espíritus que no si querían. no querían que yo me arrepintiera. Pero en Dios. ese momento llega una hermana, me agarra por los brazos y me lleva allá adelante. Y ahí Aleluya. es donde me entrego al Señor. Santo. Cuando llego a mi casa, le digo a mi madre, me convertí al Señor, me arrepentí. Mi madre era una mujer que le gustaba mucho los números, la lotería. Sí. Era enferma con la lotería. Ay, ay, ay. Pero en ese momento, cuando yo le llego y le digo, yo me convertí, bueno, mi padre me deja tranquilo porque ya sus hermanas eran cristianas. Sí. Pero mi madre me dice, eso es hasta diciembre que tú estás ahí. Ay, ay, ay. Pero yo Le seguí dio un firme. tiempo espiritual. Me dio un Ay, tiempo. Dios Yo mío. seguí firme a pesar de las dificultades que uno Gloria. tenía como joven. Sí. Seguí firme hacia adelante. Santo. Las hermanas siempre me iban a buscar, me involucraban en todas las actividades Sí. de la iglesia, en los cultos, y me mantenían calentándome siempre, porque eso es lo Aleluya. importante. Cuando una persona viene a Cristo, hay que mantenerlo orientándolo, Sí. calentándolo, para que esa persona se mantenga firme en el Señor. Aleluya. Y en ese momento comienza una etapa en mi vida. Hay un antes y un después de mi vida, porque Sí. yo tengo un hermano gemelo. Aleluya. Yo soy gemelo. Qué bueno. Y alguien una vez nos profetizó que nosotros íbamos a ser hechiceros. Ay, ay, Y ay. mi mamá siempre le pedía a Dios. Ella decía, Señor, yo no quiero que mis hijos salgan hechiceros. Wow. Yo no quiero que mis hijos salgan hechiceros, porque alguien dijo esa palabra, que si nosotros no veníamos al camino de Dios, íbamos a ser hechiceros. Es muy importante, pastor, que nos detalle esa partecita ahí para que la gente entienda que la palabra marcan. Aleluya. Exactamente, ¿quién fue que a usted le dijo que iban a ser hechiceros? Y recuerden en qué momento Sí, fue. me acuerdo, era un retiro que había en la iglesia, pero este retiro era al aire libre. Y había una hermana predicando y ella comienza a orar. Y ella comienza a orar por los niños que estaban Sí. allí, los adolescentes. Y ella ora por nosotros dos, por mi hermano y por mí. Y cuando ella está orando, ella llama a mi madre. Y ella le dice a mi madre, esos niños se tienen que entregar al Señor, porque Satanás tiene un plan con ellos, Ay, ay, ay. para que ellos sean O hechiceros. sea, Dios les revela. Ella tiene una revelación de Wow. parte de Dios, Aleluya. para Dios evitar que nosotros Sí. cayéramos en ese mundo. Ay, ay, ay. Y de ahí en adelante la vida continúa, pero yo me entrego al Señor, ya la cadena se rompe, mi hermano no Sí. se entrega a Dios, Gloria a sino Dios. que él sigue Sí. en el mundo, pero cuando yo vengo a Dios, ya yo comienzo a romper cadenas por mi familia. Sí. Comienzo a orar, comienzo a bloquear en el nombre de Jesús toda maldición que había sobre mi familia. Sí. La familia de parte de mi madre era también muy idólatra. Ay, ay, ay. Sí, Por eran las muy- dos bandas, de entonces. las dos bandas, muy idólatras. Eran personas en el sentido moral, personas buenas, decentes, sí. pero estaban atados por la idolatría. Pero cuando yo vengo al camino del Señor, empiezo esa guerra. Comienzo a orar por mi familia, comienzo a trabajar con mi familia y me metí con Dios, aún Sí. siendo muy joven. Tenía mucha guerra porque a veces quería ayunar, mis padres no me dejaban para poder ayunar, tenía que esconder el desayuno, Ay, ay, ay. orar casi, a veces había oposición para yo poder ir a vigilia de oración y cosas así, pero en el tiempo, en la persistencia, Dios me fue dando la victoria. Sí. Me fue dando la victoria y ya cuando llega un tiempo, porque tú sabes que cuando uno está ya adolescente hay cosas que uno no le entiende. Así es.
Pero ya llega un tiempo de los 16 años que yo comienzo a entender las cosas de Dios. Aleluya. Y comienzo a entender las cosas espirituales. Comienzo a tener experiencia con Dios. Wow. Comienzo a ver cosas Sí. en el mundo de los espíritus. A veces Dios me mostraba cosas que yo me asustaba. Ay, ay, ay. ¿Me entiendes? Y yo siendo joven, yo decía, pero Dios mío, ¿y qué es esto? Tremendo. Y a veces yo escuchaba cosas y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? Pero era Dios trabajando en mi Sí. vida. Era Dios dándome el conocimiento de con lo que se iba a batallar en todo el camino, en todo Así el es. proceso. Por ejemplo, pastor, ya en esa parte que nos está contando, cuando ya comienza a obtener madurez, ¿verdad? Espiritual, que sus ojos espirituales comienzan a abrirse, gloria a Jesús. Por ejemplo, en mi caso, cuando Dios me llama también, muy joven, yo comienzo a experimentar cosas, a ver espíritus inmundos, a ver, hermano, brujas y cuántas cosas, hay que ser sincero, que uno comienza a ver, aparte de uno ver ángeles de Dios y todo eso, escuchar la voz de Dios. Pero entre esas experiencias, con ya cosas de las tinieblas, ¿usted recuerda alguna muy fuerte que lo marcó su vida cuando usted estaba ya, sus ojos se estaban abriendo a las cosas espirituales? Sí, tengo algunas experiencias que viví mientras crecía y maduraba en el Señor. Y me acuerdo una de ellas que fue algo impresionante, que fue donde vi con tanta claridad un espíritu inmundo. Ay, ay, ay. Y fue en una ocasión, me acuerdo, y veníamos de una actividad, unas Sí. hermanas y yo vivía más lejos, ella vivía más cerca, yo tenía que, el trayecto mío era Sí. más lejos, Seguía solo. pero yo andaba solo y las hermanas me dicen, varón, lo vamos a acompañar para que usted no se vaya solo. Yo dije, no, tranquila, porque porque usted está muy joven todavía, vamos a acompañarlo. Digo, tranquila, hermana, no, lo vamos a acompañar. Y entre esas hermanas que iban, había una hermana que ella era hechicera cuando estaba en el mundo. Ok. Y en un momento determinado vamos caminando en la calle, vamos hablando de la palabra de Dios, pero en un momento determinado ella dicen, tranquilo, nadie se mueva. Wow. Y ella me dice, Dios mío, el Señor reprenda al diablo. Y mire ese espíritu inmundo Wow. donde va ahí volando. Uf. Es una hechicera. Y cuando Santo yo Dios. de repente miro, ella me dice, yo digo, ¿a dónde está? Ella me dice, mira para allá. Cuando yo miro, yo veo esa persona, veo ese espíritu Dios mío. como una persona vestida de negro que va en el aire así rápido. En el aire. Y en ese momento Dios yo, mío. porque no había tenido esas experiencias, en ese momento sentí temor. Uf. Me asusté. Wow. Usted me entiende, me asusté. Y la hermana me dijo, varón, tranquilo, que eso a usted eso no le va a hacer nada. Y en ese momento ellos me llevaron a la casa. Cuando yo llegué a la casa, me tranqué en mi casa corriendo porque no hubiese tenido esa experiencia. Entonces, Dios mío. de ahí en adelante ya comienza la experiencia, comienzo a ver los espíritus, veía Dios, porque yo era un joven que siempre estaba en las cosas de Dios. Sí. A veces uno ya por el tiempo, los compromisos, la familia, no Sí. tiene esa misma relación como antes de estar orando, de siempre Sí. estar en la presencia de Dios. Y cuando yo estaba siempre en la presencia de Dios, Dios incluso me mostraba si había gente endemoniada. Dios me decía, Wow. "Mira, esa persona está endemoniado". Y yo veía esos espíritus a veces en la persona. Incluso a veces yo estaba en la iglesia, me acuerdo una vez estaba enseñando en la iglesia. Sí. Y veo un personaje que se para en la puerta de la iglesia Mm. y está como acechando. Y yo me detengo de enseñar. Y hay una de las hermanas que le dije que era hechicera, que Sí. me dice ella, varón, tranquilo, que yo sé Wow. que me lo enviaron para que me esté acechando. Él anda, él tiene días atrás de mí. Es una guerrera. Sí, me dijo así, él tiene días atrás de mí, pero el Señor reprenda al diablo porque Dios ese espíritu mío. la andaba acechando para desviarla del camino de Dios. Wow. Porque esos demonios querían que ella volviera otra vez Uf. a la hechicería y esa Ay, hermana ay, tenía ay. mucha guerra. Pero fíjate, Ignacio, que Dios. ella se dio cuenta, porque cuando uno está en el espíritu, Sí.
y uno está conectado en la presencia de Dios, uno se da cuenta de las cosas. Sí. Yo me di cuenta, vi el espíritu, Wow. pero ella estaba así como yo estoy de espalda. Y ella sabía lo que había, porque cuando yo miré, Dios mío. ella pudo entender que había algo Wow. que estaba siguiéndola. Santo Dios. Y eso es lo importante. Por eso es que nosotros como cristianos debemos de mantener una vida espiritual. Sí. Porque a veces hay personas que no creen en estas cosas, pero hay cosas que siempre están haciéndole la guerra al cristiano Tremendo. Y esa para hermana, poder desviarlo. y esa hermana aún está en la iglesia. Ella no está en la iglesia porque ella se fue a Estados Unidos a Ok, vivir. wow. Pero ha sido una gran bendición. Fue para la iglesia una hermana de Santo. gran bendición. Porque luego que Dios la libertó de la hechicería, Dios la usaba mucho. O la sigue usando todavía. Aleluya. Qué bueno. Demasiado. Entonces, yo aprendí con esos hermanos Sí. a buscar de Dios, porque al ella venir de ese mundo de la hechicería, Sí. ella siempre vivía buscándome, varón, vamos para la iglesia. Ella era como mi madre. Ay, ay, Vamos ay. para la iglesia, con la pastora también, varón, vamos para la iglesia. Y vivía involucrado Sí. en el Señor. ¿Sabe qué, pastor? Y aquí eso es una pregunta. Por ejemplo, entendemos que la hermana vino de la hechicería, ¿verdad? Y esos espíritus seguían detrás de ella porque querían seguir trabajando con ella. Pero Cristo la libertó, ella fue libre. Ahora bien, ya en la parte personal de usted, cuando usted se convierte a Cristo, usted entiende que hay una marca también maligna que quiere atar a usted y a su hermano, la hechicería. Tenían planes con usted de proyecto, pero Cristo lo rompió. Pero siempre esos espíritus inmundos, ellos van a visitar o dan un seguimiento a usted, ¿verdad? Ya como cristiano. Usted recuerda en una ocasión, un momento, que esos espíritus inmundos que querían atar su vida a eso, le hizo la guerra a usted en una noche, en una madrugada, intentaron matarlo, le dieron persecución a usted. ¿Usted recuerda momentos como eso? Sí, recuerdo un momento que yo estaba en mi cama. Yo me acosté, estaba un joven, 18 años, me acuerdo que tenía que ir al otro día a la escuela. Sí. Teníamos que ir temprano a la escuela. Y me acuerdo que ese día yo no oré, me acosté sin orar. Ay, ay, ay. Pero me acuesto, pero en un momento despierto. Y cuando despierto veo una anciana al frente de mi cama en una mecedora sentada observándome. Wow. Observándome. Y Santo. ella en un momento, esto no lo he hablado casi con nadie, ahora que vengo a hablar esto. Esto es la primicia. aquí. Y cuando ella me dice, te ando acechando. Cuando ella me dijo eso, Así le dijo. yo tiré un grito fuerte en mi casa. Y cuando el papá mío se despierta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Al entender yo que era algo espiritual, digo, Sí. no, tranquilo, nada, tranquilo. Dios mío. Pero era ese espíritu que fue a visitarme. A mi Wow. casa. Y siempre he tenido guerra con esos espíritus que siempre están siguiendo a uno, Sí. haciéndole la guerra para que uno se desvíe del camino del Señor. Siempre esos espíritus son enviados, porque a veces los mismos hechiceros que saben el plan que tenía Satanás con uno, Sí. a veces envían esos espíritus para que uno se desvíe del propósito Dios y mío. del camino del Señor. Sí. Incluso el otro día mi hermano me llamó y me dijo, varón, ores por mí, porque tuve una guerra, me dijo anoche. Incluso, no sé, pero me levanté hasta hablando lengua satánica. Yo dije, ¿cómo Ay, va a ay, ser? ay. Señor, reprenda al diablo, le Nombre dije de yo, Jesús. porque mi hermano es descarriado. Sí. Me dijo, ay, sí, varón, no sé qué me pasó. Me dice, digo, sacúdete, vuelve al Señor. Sí. Porque esos espíritus siempre están siguiendo a uno. Y Así más es. el que está, como mi hermano está en el mundo, está de cuidado. Sí. Usted me entiende, le siguen, le hacen la guerra. Sí. Pero yo tuve esa experiencia, como te digo, Ignacio, con Tremendo. con ese espíritu. Y ahí desapareció, puf, esa Y doña. desapareció. Esa doña desapareció. Pero siempre he tenido unas cuantas guerras. Una vez me acuerdo que tenía una guerra tan fuerte. Sí. Llegué a un momento de mi vida en que me enfrié un poco del camino del Señor porque tenía una guerra fuerte. Sí. Y me acuerdo, me invitaron a un culto de la casa de una hermana. Ahí entendí que era algo espiritual,
porque yo iba a orar, pero me sentía sin sentido. Sí. Cuando oraba no sentía a Wow. Dios, decía, Dios mío, pero yo oro, tengo este desánimo, ¿qué es lo que me Ay, está ya, pasando? ya, ya. ¿Qué es lo que me pasa? No Wow. entiendo. Y en una ocasión me invitan al hogar de una hermana que hay un culto. No quiero ir, porque eso mismo que había en mí me decía que no fuera. Que no Tremendo. fuera. Y yo dije, bueno, fue una hermana a buscarme. Digo, para no quedarle mal a la hermana, me voy a ir. Sí. Y llego al culto en el hogar de la hermana y cuando llego me tiro en una silla a orar, me hinco a orar. Y ellas comienzan a orar. Y de repente se mete Dios, el Espíritu Santo comienza a Aleluya. moverse. Y yo siento y yo veo que hay algo que sale de mí. Wow. Yo vi un anciano con un saco que salió de mí. Dios mío. Y una hermana me dijo, varón, yo vi, luego que yo lo vi, Dios, eso era tan real, que luego que yo lo vi, Dios una hermana me mío. dijo, varón, yo vi algo que salió, que estaba en su hombro. Uf. Me dijo, Un y espíritu yo vi inmundo. ese anciano que salió de sus hombros con un Dios. saco encima. Ay, Y ella ay, me dijo, ay. Dios ha roto una cadena, algo que algo que había en usted, Dios lo ha mío. rompido en esta hora. Tremendo. Y después de ahí, gracias a Dios, he tenido guerra. Sí. Porque como todo cristiano, pero me he mantenido, gracias a Dios, en el camino firme. Porque Tremendo. ese espíritu lo que quería era apartarme de Dios. Sí. Estaba tan frío que en una ocasión dije, ya yo no soy más cristiano, pero cuando Dios marca a uno con un propósito, hay un fuego dentro del corazón de uno Ay, 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 que ay, no ay. se puede apagar y que uno tiene que seguir porque es el fuego mismo divino de Dios que Sí. está en el corazón de uno y que te insta a seguir. Dios. Y que a pesar de la guerra, de las dificultades Sí. que uno tiene en el camino, ese fuego no te deja apartarte, no te deja Gloria a Dios. desviarte del camino del Señor. Aleluya. Pastor, uno como ministro, ¿verdad? Nosotros como ministro tenemos muchas experiencias que hemos vivido en estos caminos. Pero ya cuando estamos en la iglesia estable, que todo marcha bien, por así decirlo, en lo espiritual, hay a veces brujitos o hechiceros que son enviados por los demonios a la iglesia directamente, a que entren a la iglesia, a que se sienten en la iglesia, a que hagan influencias demoníacas para traer frialdad a la iglesia. Otro, como ha pasado en mi iglesia, que llevan unos trabajos y lo van a esconder en los asientos, en las ventanas. La pregunta es, ¿recuerda si ha pasado esto en su iglesia o pasó que fueron hechiceros directamente, se sentaban como que eran invitados tranquilos, pero lo que estaban haciendo era un trabajo satánico, pero no pudieron porque Dios no lo permitió? Recuerdo, no directamente iban a la iglesia, pero sí hacían la guerra, hacían enviaciones. Ay, ay, ay. Y hacían cosas cerca de la iglesia, hacían Trabajos cerca de la iglesia, tiraban cosas. A veces la pastora encontraba cosas, pañuelos, cosas raras. Una vez me acuerdo, íbamos a un matutino para la iglesia y mi pastor encontró una especie de pañuelo tirado casi en la entrada de la iglesia. Y cuando yo iba caminando, me dice, varón, tranquilo. Y ella, en el nombre de Jesús, dijo, en el nombre de Jesús, recogió los pañuelos y lo botó. Wow, gloria Y a Jesús. yo digo, ¿y qué es eso? Ella me dijo, eso es algún trabajo que Enviaciones. alguien le estaba haciendo a la iglesia para traer enfriamiento en la iglesia. Y me acuerdo yo, ella inmediatamente convocó una semana de ayuno y de oración. Aleluya. Porque cuando Satanás se Santo. levanta contra la obra de Dios, hay que tomar las estrategias Hay que que Dios nos ha arreciar. dado. Hay que arreciar, porque Sí. si Él está arreciando, Sí. debemos de arreciar en contra de Él. Sí. Le pregunto esto, pastor, porque sé que aparte de que hay un gran pueblo de Dios ahí que bendecimos los que están conectados, sé que también hay pastores que se están conectando, diferentes países, naciones. Y es bueno que ellos entiendan, los pastores, que las tinieblas hacen enviaciones de enfriamientos a las iglesias. Y es bueno que ya con su conocimiento, que usted ha pasado por todo eso, ¿verdad? Escuchemos esa parte como nos está contando, de que sí, hermano, las tinieblas están haciendo guerra a la iglesia de Cristo. Vemos como Jesús dijo, yo vi caer a Satanás como rayo contra la iglesia porque él sabe que le queda poco tiempo. Así es. Dando a entender que las tinieblas no quieren que hagan iglesia en ningún país, en ningún lugar.
Entonces, pastor, ¿recuerda algo más de eso? Esas batallas en la iglesia contra los brujos, Sí. hechiceros. Recuerdo en una ocasión, mi pastora estaba enferma, me acuerdo. Y ella está enferma, tiene unos días que no va a la iglesia. Mi pastora que murió era una mujer muy fogosa, Gloria a muy Dios. de Dios, siempre estaba dedicada a las cosas del Señor. Sí. Tiene unos días que no va a la iglesia, convoco unos cuantos jóvenes, Wow. porque cuando eso era líder de joven, y le digo, vamos a hacer una vigilia de oración por la pastora. Sí. Y me acuerdo yo que estamos orando fuertemente por ella como a las 3 de la mañana. Me acuerdo los demás jóvenes se tiran en el piso de la iglesia, pero Sí. yo me quedo, me hinco y sigo orando. En ese momento determinado veo en el espíritu Sí. que frente a la casa de mi pastora llega una mujer. Tenía un vestido rojo con negro y veo que ella está haciendo una serie de trabajo allí, Invocaciones. de invocaciones. O sea, una allí. hechicera, para Sí, pocas llega palabras. frente a su casa. Yo lo estoy viendo en el espíritu. O sea, No wow, fue que me lo soñé, era llorando veía eso. Dios lo sacó de su cuerpo, lo llevó allá de eso. Exacto, llorando veía eso. Dios. Y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? En eso sigo orando, sigo Sí. clamando, levanta al muchacho, comenzamos a reprender, a orar Aleluya. fuertemente. Ya cuando está amaneciendo, me tiro un poco a descansar. Sucede, Ignacio, que al otro día cuando voy ante mi pastora, ella me dice, varón, anoche tuve una guerra cuerpo a cuerpo con Satanás. Ay, ay, ay. Me Wow. dice ella, tuve una guerra, ese espíritu vino a mi casa Ay, queriéndome destruir y tuve que sacudir, ella aún enferma, sí, porque Santo. y tuve que sacudirme y pelear contra eso que vino Gloria a hacerme a la Dios. guerra. En ese momento cuando ella me dijo eso, yo le dije, pastora, pero yo anoche en la madrugada estaba orando, estábamos haciendo una vigilia por usted de oración para que Dios le diera su salud y yo vi esta mujer que vino frente a su casa Ay, vestida ay, de ay. negro y de rojo a hacerle un trabajo. Uf. Y eso era esa enviación con la Dios cual yo mío. estaba peleando. Porque hay personas, como decía usted, Ignacio, que no creen en estas cosas. Sí. Pero realmente dice la Biblia que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Así es. Y dice la Biblia que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, Sí. contra potestades de las tinieblas que se levantan Ay, ay, contra ay. todas las cosas de Dios, contra Wow. todo lo que es Dios Sí. y contra todo aquel que busca de Dios. Gloria a Dios. Se levantan. Entonces, le decimos esto para que la gente entienda que estamos en este mundo y tenemos una guerra espiritual, porque Sí. lo que estamos librando es una guerra espiritual. Sí. No es como la guerra antes que se peleaba cuerpo a cuerpo. Ahora la guerra es espiritual, es con los demonios, es con el mismo Satanás que no quiere que nosotros permanezcamos y que la iglesia de Dios avance. Ay, ay, Porque ay. se le opuso al mismo Cristo. Tremendo. Si él se le opuso a Cristo, imagínese a nosotros. Uf. Muy fuerte. ¿Qué él no querrá hacer de nosotros? Sí. Si él se opuso al ministerio de Cristo, no se va a oponer Satanás al ministerio que Dios nos ha dado. No Así se va a es. oponer Satanás a las cosas de Dios para que nosotros no la hagamos. Sí. Claro que sí, se va a oponer. Y grandemente. Va a haber grandes oposiciones. Porque hemos tenido muchas oposiciones Ay, ay, ay. en la vida, en el ministerio, muchas oposiciones para que la obra de Dios y nuestra vida personal como ministro del Señor no avance y crezca Gloria hacia a adelante. Dios. Pastor, siento en el espíritu de que usted le envía un mensaje a su hermano gemelo y a la familia de usted y a los que lo conocen en el sector, un llamado al arrepentimiento, un llamado a que se acerquen a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Amén. Sí, es importante venir al camino del Señor, es importante conocer a Dios y por esta vía a mi hermano querido que amo mucho, Sí. le hago el llamado de que Aleluya. se acerque a Jesús, porque tú tienes un gran ministerio, hermano mío, y Sí. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Aleluya. A mi lugar, mi tierra que amo bastante y Gloria que a Dios. hemos luchado y seguimos luchando y peleando contra todas las acechanzas y las artimañas de Satanás.
le decimos, busquen al Señor, arrepiéntanse, porque la única esperanza está en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La idolatría no ofrece nada bueno, la Nada. hechicería lo que lleva es a la perdición eterna, pero Cristo Jesús lleva a la vida eterna y Él quiere solucionar los problemas de nuestra vida y de tu entorno. Dios te bendiga. Amén. Pastor, quisiéramos que antes de despedir este video, yo sé que esto es simplemente un fragmento, un poquito de lo que usted ha vivido. Aún falta que nos cuente cómo Dios comienza a usarlo en el ministerio, predicando, cómo Dios se le revela el llamado pastoral. O sea, faltan tantas cosas por contar y más testimonios. Yo sé que usted quisiera seguir escuchando, pero el tiempo pasa rápido. Pero antes de despedir, porque quisiéramos que haya una oración especial por cada hombre y mujer de Dios que está ahí, para que Dios lo cubra, para que Dios lo fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Dios, Padre nuestro que estás en los Aleluya. cielos, Espíritu Santo de Dios, Sí. en esta preciosa mañana, Dios mío, Aleluya. te pedimos por aquellas personas, Dios, aquellos hombres, mujeres de Dios y aquellas personas que nos escuchan a través, Aleluya. Dios mío, de este programa, para que tú, Dios, impacte su vida, para que Así tu es. Espíritu Santo se glorifique en sus corazones, Aleluya. para que tú obres de una manera especial. Espíritu Santo, entra en este momento a través de Aleluya. este programa, ministra, Dios, a las vidas, a tu Santo obra, a tu Dios. trabajo, Espíritu Santo. Aleluya. Glorifícate de una manera especial. Sí, Trae Señor. convencimiento de pecado, de justicia Gloria y a de Dios. juicio sobre las vidas. Toca los corazones para arrepentimiento Sí, Señor. y obra en cada uno de los hombres y mujeres de Dios. Sí, Ayúdanos Jesús. a perseverar y a seguir firme hacia adelante. Santo Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tremendo pastor, que Dios siga bendiciendo Amén, a amén. usted, a su hogar, a su esposa, Amén. a sus hijos, la iglesia, al sector, a todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Gracias, pastor, por estar aquí, ¿verdad? Sé que viene una segunda parte. Esto no se Amén, queda aquí, mis amén. hermanos. Falta mucho por contar. Yo sé que este testimonio, la fe de mucha gente, la está elevando a un 100%. Aleluya. Hermano, comparte este video. Si usted fue bendecido, comparte este video. Compártalo en su Facebook, compártalo en Instagram, compártalo en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. Compártalo con todo el mundo, este live, para que alguien también escuche lo que el pastor ha contado, experiencia vivida. Y faltan más también que le faltarán vivir. Gloria a Jesús, aleluya, porque aún estamos en estos caminos trabajando con amor para Dios. Gracias, aleluya, a usted por estar ahí conectado. Estuvo con usted su hermano pastor Ignacio, también el pastor Francisco Sabino. Es un placer que me hayan escuchado. Sí. Dios me le bendiga y espero que este día y este programa sea de gran bendiciones para sus vidas. Pastor, para concluir, ¿usted tiene Facebook o Instagram que pueda darlo? Facebook, tengo Facebook. Amén. ¿Cómo lo encuentran en Facebook? Mi Facebook es Francisco Sabino. Me pueden buscar ahí y de una vez van a encontrarme. Amén. Francisco Sabino. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Este fue tu espacio, Zona Sobrenatural. Shalom.